Pero es que lo que tú te paras ahí con un palito a mover la mano y ya. Mueve un palito. No soy muy fanática. Bueno, no soy nada fanática. Todo el mundo lo sabe, yo creo, del reggaetón y del dembow. Porque, por muchas razones. Dirigir una sinfónica es un trabajo. Sí. Montar el repertorio sinfónico es un trabajo muy difícil. Y una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy... Pero un musical es otro level. Es de gángster eso. Uno tiene que ser hasta gerente. ¿A qué me refiero? Sí. O sea, uno tiene que saber administrar no solamente recursos. En este caso, por ejemplo, nosotros nos invitan a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero en otro proyecto uno tiene también que hasta gestionar recursos porque tiempo de ensayo cuesta. Usted tiene que saber comportarse en un teatro. Sí, Bueno. No puede ser que usted saque el celular le suena, Ay, usted lo sí. coge. Yo, perdón que me ría, pero es Sí. como un problema como de primer mundo. O Sí. sea, nosotros no somos primer mundo, somos un país en vía de Exacto. desarrollo. Pero el tú decir, ¿cuánto talento tenemos? Sí. Y no tenemos espacio. El ego es necesario para dirigir. Wow. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Arte. Aquí estoy con mi persona favorita de todas, aunque él a veces ¿Quién no será? se lo cree. ¿Quién será? Mi querido co-host Junior Lomba. Ese huevo quiere sal. ¡Junior! ¿Qué es lo que tú quieres? Apaguen esto y arranquemos el episodio otra vez. ¿Pero de verdad? Claro que no. Ah, no, pues, es que ella es histérica y yo pensaba que era de verdad. Sí, yo soy histérica. Yo soy histérica porque Junior a mí me saca de ¿De mis qué? casillas para bien y para mal. Me saca de mi zona de confort. Y yo creo que eso obviamente le aporta al podcast, pero no a mi tranquilidad emocional. Tú sabes que alguien me dijo, ayer me dijeron, es que ustedes son la antítesis. Sí. Y eso es lo que me gusta. Somos la Y yo, antítesis. muy bien. En muchos sentidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay todas las cosas que a mí me molestan, Junior la trata como natural y normal y viceversa. Así mismo. Y si usted no lo sabía, les cuento que Junior, aparte de ser co-host de su podcast favorito, yo estoy como contenta hoy. Qué bueno. Estoy chévere. Junior es director musical. ¿Usted lo sabía? Ya lo Sí, sabe. Yo juego a eso a veces. No. Junior es graduado con un asunto de mención en cine y en musicales y todo ese asunto. Cine, televisión y medios integrados. Todo lo que tenga que ver con audiovisuales. Correcto. Entonces, hoy, para aportarle aún más a esta conversación sobre dirección musical y todos esos otros temas, nos acompaña un invitado muy especial, como todos aquellos que señora. visitan este set. Así es. Hoy nos acompaña Guillermo Mota. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Un aplauso. Gracias. Guillermo gracias. es director de orquesta, Guillermo es violinista y también flautista, porque él no se conformó con un instrumento, él toca dos instrumentos. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. De La verdad nada, que me siento bienvenido. muy contento de participar en este podcast, que yo siempre lo veo. Muy Ay, bien. gracias. Sí me gusta. Claro, Sí a mí me gusta. Además de que siempre estoy al tanto de esas otras actividades que no es mi área y yo me entero, aquí obra de teatro y cosas Como así. debe ser. Claro, muy Fabuloso, me encanta. Pues entonces, Guillermo, cuéntanos o cuéntale a todos nuestros oyentes de dónde nace esa pasión que te caracteriza, esa pasión que te lleva a dirigir, que te lleva a tocar instrumentos, ¿de dónde viene? Sí, lo primero que tengo que decir es que yo comencé a estudiar música por mi abuelo, que fue músico, fue maestro en Santiago, director de Bellas Artes en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y, tú sabes, me topé con la flautita dulce. Que todos Comencé a- tocamos en el Sí, colegio. exacto. Y que la muchos del padres odian. Sí, yo comencé a tocar el himno de la alegría ahí con un método y terminé en la escuela elemental. Y ahí comenzó mi carrera. Tu trayectoria. Mi trayectoria, así, con la flauta. Ujú. Y también después, con un tiempo, me interesó el instrumento del violín. Y nada, por razones económicas, me quedé con el violín. Claro, sigo practicando flauta. Claro, me la encanta realidad eso, musical, sí. claro. Y el tema de la dirección, la verdad es que participé en muchas orquestas internacionales, conocí muchos directores y me llamaba mucho la carrera, me llamaba mucho la atención. Y comencé de freco, después en los intermedios de los ensayos, con los directores invitados que traía la sinfónica, a preguntarle cosas, a tener mis inquietudes, eso. Y
tengo que decir que la primera persona que me dedicó tiempo para enseñarme, darme algunos tips fue Dante Cucurulo. Ujú. Yo me acuerdo, yo tenía como 15 años y Dante me prestó lo que es para mí lo más difícil de ser director, es tener una orquesta. Claro. Y Dante, el maestro Dante Cucurulo, me dijo, ven, tenía una orquestica ahí, ven, dirige. Y la verdad que se sintió bien. Junior Ujú. debe saber que Sí, esa sí. sensación de la Claro, primera vez cuando tú diriges una orquesta, claro. independientemente del nivel, tú te emocionas mucho, tú sientes muchas emociones bonitas. Y de ahí ya pasó a ser algo más formal en mi vida. Eh, y me acuerdo una tarde, estoy viendo película en mi casa y veo una llamada de la Sinfónica Nacional de la oficina. Ujú. Y yo digo, que Dios mío, ¿Qué hice? ¿qué hice? Porque este es el primer ensayo de la temporada. No puede ser que ya me vayan a Metí la mandar. pata Yo me tan dije rápido. exacto, que sé yo qué. Y déjame decirte, Miguelina, yo no la cogí, yo no devolví. Yo le dije, ay, Huyéndole a No. no, la pero el ensayo es a realidad. las 5 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y como a la hora, pues tomo la llamada, Te devuelvo armaste la de valor. llamada. Sí, me armé de valor y dije, déjame salir de esto, porque es que es lo que me están llamando de la oficina tan temprano. Ajá. Y nada, que el maestro quiere hablar conmigo, el maestro José Antonio Molina. Y yo dije, bueno, y Es más ahora grave de que lo que yo es pensé. más grave de lo que yo pensaba. Y cuando llego al ensayo, porque era de que no, que ahorita más tarde, el ensayo era a las 5, llego y veo a la encargada de recursos humanos en la puerta y le digo yo, me llamaron de la oficina, sí, te van a llamar. Y yo, ay, Dios mío, pero ¿y qué fue? Y nada, y el maestro Molina me dio la gran oportunidad de ser su director asociado en la temporada 2015, 2016 hasta el 2018 y le agradezco mucho. Ahí pudimos hacer muchos repertorios, Ujú. el Festival de Música y ese es más o menos un resumen ya en mis tres áreas, en mis tres instrumentos, vamos a ponerlo Claro. así. Claro. Guillermo, una pregunta. Porque tú hablabas ahorita de esa primera vez que uno se para frente a una orquesta. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo que independientemente, como tú mencionas, del nivel que pueda tener la orquesta, también no tiene nada que ver ni siquiera el nivel ni de experiencia ni de preparación que uno tenga. Esa primera vez que uno se para frente a una orquesta, uno tiene una responsabilidad muy grande. Y mucha gente no sabe, y yo quiero tener esta conversación contigo porque relajando o no relajando, yo no sé si a ti te pasa que a cada rato te dicen, pero es que lo que tú te paras ahí con un palito a mover la mano y Mueve ya. un palito. Y la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás de uno dirigir una orquesta. Que la gente cuando va a un concierto lo que está viendo es el resultado de un trabajo que ya se vino haciendo. ¿A ti te ha pasado ese tipo de comentarios? ¿Cómo tú las Claro, afrontas? claro. A mí me ha pasado mucho ese comentario y me sorprende más de las personas de donde viene ese Claro. comentario. Por ejemplo, que el palito, que Ajá. no suena, que tú te paras, que qué es lo que tú haces. Y yo le digo, pero tú tienes una empresa. Claro. Tú manejas 200 personas. Imagínate que tú no estás, Ujú. ¿verdad? Yo sé que tú tienes un especialista en mercadeo, en administrador, coaching ahora también, ingeniería. Tú tienes que estar ahí también. Si tu rol de director es muy importante porque si no se va. Entonces en la orquesta muy pocas personas entienden el trabajo del director porque lo ve visual Ujú. y en el momento, es decir, Ujú. el momento de la presentación. Pero el trabajo del director verdaderamente el trabajo del director es antes de la Totalmente. presentación. Porque yo soy de lo que tengo la teoría, Junior, es que a la hora del concierto ya tú no puedes hacer nada como No. director. Los músicos harán su trabajo y a disfrutar la noche Sí, de todo lo que se vino de preparando en el todo lo que se vino ensayo. preparando. Claro, yo cuando la gente me pone el tema, yo trato de, como dicen por ahí, como uno explicarlo estúpidamente. Hay una frase, no me acuerdo ahora, pero bueno, para que todo el mundo lo pueda entender, Sí, yo le sí. digo tan sencillo como que intenta que 5 personas aplaudan al mismo tiempo y tú le dices que aplaudan rápido. Tu interpretación de rápido no es la misma mía, la misma Claro, tuya. claro. Entonces, si no hay una cabeza que pueda llevar a ese gran número de músicos juntos, pero no solamente eso, sino la visión de la obra. O sea, a mí me puede entregar ahora una partitura de algo y te puede entregar la misma a ti.
y la interpretación que yo le quiera dar a esa partitura, a lo mejor no es la misma que tú le vayas a dar. No, no es la misma. No es la misma, de hecho. Y los 60 músicos que están ahí también tienen su Su versión. versión. Porque uno siente la música de acorde a su momento, su estado de ánimo. Es decir, quizás yo escucho una canción ahora y digo, no me gusta, porque me ha pasado. Ujú. Elena, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me Sí, ha pasado. claro. Es decir, yo escucho una canción de Bruno Mars ahora Ujú. y digo, ok, sí. Pero estoy enamorado y ahora me gusta Rick Is All, qué sé yo, ok, Ujú. estoy, mira, Claro. y él se siente diferente. Bueno, yo le voy a Entonces, poner un ejemplo bastante como del día a día. a ver. Yo no soy muy fanática, bueno, no soy nada fanática, todo el mundo lo sabe, yo creo, del reggaetón y del dembow, No. porque por muchas razones que podemos abundar después. Sí. Bueno, básicamente el lenguaje, no, Ujú. no me La gusta, letra. no lo comparto, sí, la Ok. letra no me gusta. Sin embargo, hay personas que como yo, aunque no les gusta y defienden hasta el fin, no me gusta, poco feminista, discriminatorio, pero entonces se lo ponen de noche en una discoteca y lo baila. Ujú. Ujú. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo. Sí. Exacto. Entonces, claro. Entonces, esa es, como dice Junior, esa es la función del director, unificar ese criterio, ese sentir, porque si no sería un desastre el día de la presentación. Así mismo. Desde tu rol... Ay, perdón, te iba a No, preguntar. bueno, que me gustaría que nos tomáramos un momentico, porque ahorita, Junior, empezabas a decir como exactamente qué hace, explicado muy sencillamente qué hace el director. O sea, Ujú. y el ejemplo del aplauso está fabuloso. Pero yo quiero que nos tomemos un tiempito porque me he topado con mucha gente que me pregunta constantemente, pero ¿para qué funciona el palito? O sea, ¿qué es exactamente lo que ellos hacen? Entonces, obviamente ustedes que tienen un background musical, son músicos, son directores, a ustedes quizás se le viene muy, muy natural el hacerlo o quizás entender que todo el mundo entiende lo que ustedes están haciendo. Pero si ustedes tienen que coger a una persona que no tiene estudios en música, que no tiene idea de lo que es una partitura, que no tiene idea de cómo funciona una orquesta, ¿cómo ustedes le explican qué es dirigir una orquesta? ¿Qué exactamente ustedes hacen con el palito? ¿Qué ustedes ven en la partitura? ¿Cómo se lo explicarían? No, el palito se llama batuta, eso es lo Sí, sí. primero. Yo lo explico bien fácil porque obviamente uno puede abundar mucho y abundando mucho la gente también se puede perder. Pero yo simplemente le explico, es una extensión del brazo, de los gestos que uno hace con el brazo. Tengamos en cuenta que si tú tienes una orquesta de 60, 70, 80 músicos, obviamente la primera fila de violín te van a ver muy de cerca y muy bien. Pero el que está allá atrás quizá no te vea tan bien. Entonces yo le explico más o menos así que una extensión del brazo. De hecho, la batuta antes no era así, era un bastón, Un bastón. que se marcaba el tempo en el piso hasta que un director de orquesta se clavó el bastón en el pie, se le infectó, se gangrenó y murió. Se machucó, dilo. Se machucó. Se clavó en el pie la batuta que era un bastón y de ahí se comenzó a cambiar ya, se convirtió en lo que hoy en día es la batuta. ¿Cómo tú le Sí, sí. explicarías? No, yo básicamente lo que pasa es que la gente entiende que el palito, la batuta, tiene como un poder mágico. Sí. Bueno, y el único poder mágico es que no suena, pero hace sonar la Ajá. orquesta. Qué lindo eso. Pero es así mismo, es una extensión. Se hizo pensando en visual, hago una Ujú. extensión, pero no es también una herramienta única o necesaria en el No, de director. hecho. Hay grandes directores que han dirigido toda su vida sin batuta, Sí. por ejemplo. Y yo suelo, y yo me imagino que Junior también, que depende de la pieza, no se cansa Claro. de la batuta, la pone ahí y se siente más cómodo con expresar con las manos la intención musical que uno quiere llevar hacia la orquesta. Sí, tú sabes que a mí me ha pasado en los musicales sobre todo que yo hago eso dependiendo del estilo. Por ejemplo, si un musical rock, yo no me gusta mucho utilizar la batuta. Sin embargo, por ejemplo, yo dirigí Mamma Mía en noviembre del año pasado y yo en principio no lo iba a utilizar, pero por la disposición en cómo estaba la orquesta, que me quedaban muchos músicos muy separados, dije, ok, yo creo que en este caso amerita, quizá el repertorio no, pero la disposición en cómo estaba la orquesta ameritaba de que quizá era una herramienta que pudiera ayudar a los músicos ver. Sí, verdaderamente. Sí. Claro. Tú sabes, cambiando el tema y yo cogiendo el control. Sí, aquí. sí, por favor. Tú sabes que yo escuchando, sí, señores, dirigir una sinfónica es un trabajo. Sí. Montar el repertorio sinfónico es un trabajo muy Y difícil. una responsabilidad muy Y grande. una responsabilidad muy... Pero un musical es otro level. Es de gangster eso.
Oíste, que tú eres Desarrolla eso, gángster. ¿por qué? Sí. Mira, yo soy lo que prefiero una sinfonía, los músicos, mis compañeros de la sinfonía, pero un musical, yo de verdad, Junior, tú sabes, yo veo eso un poco más allá de lo que vamos a hacer el día 15 Sí, de de abril en el Teatro Nacional, el concierto de Que vamos a hablar de Tesoro. eso ahora. Sí, la verdad es que en esa función que estamos hablando de director, dirigir un musical es como los directores que dirigen ópera. Es Sí. decir, estamos hablando de cine, de vestuario, Mu- de muchas... cantantes, de músicos y música secular. Es decir, Ujú. no es un fly al kitchen. Entonces, de verdad que Junior, cuando tú me dices de que no, que estoy con Rain, que Chicago, que... yo digo, ay, Dios mío, Tú sabes que pobre a muchacho. mí, yo no lo tenía, o sea, no lo había interiorizado así como tú lo planteas. Y hace como un mes hubo otro compañero director de orquesta que me decía, yo no sé cómo tú puedes, porque es que yo no me veo dirigiendo otra cosa que no sea repertorio sinfónico. Pero no porque me guste más esto que lo otro, sino porque es que yo no sé cómo tú puedes controlar tantas cosas que pasan en un musical. Y Sí, obviamente yo nunca lo había visto así porque yo empecé y me desarrollé y sigo trabajando en el teatro musical. Entonces, como que para mí se dio de manera natural, pero no lo había visto así. Como que realmente podía ser algo un poquito más allá o más complicado, complejo, que dirigir un concierto, por ejemplo. Yo no lo claro, había visto así. Pero claro. es que yo entiendo que por la naturaleza de cómo se maneja la música en nuestro país, lo de Junior fue como una anomalía. No es normal crecer, entiendo yo, corrígame si me equivoco, pero entiendo yo que en nuestro país no es tan común por el camino que ha cogido la música clásica y cómo se ha desarrollado y cómo se han desarrollado los musicales. No es común haber crecido como tú y empezar con los musicales. Si queremos ponerlo de alguna forma, como que yo me especialicé en eso y Ujú. eso sí puede ser nuevo porque cuando yo me comienzo a especializar en teatro musical, ya había un camino recorrido por directores musicales que no vinieron del teatro musical, sino que vienen del mundo clásico, o como por ejemplo Dante Cucurulo, que fue de los Ujú. primeros directores Sí, musicales de musicales aquí, a Mauri Sánchez, pero ellos no nacieron dentro de la industria del teatro musical, sino que se Exacto, a eso me unieron a la refería. industria. Exacto. exacto. Yo no, yo comencé, me desarrollé y sigo trabajando en eso, pero porque ya había una industria que ya otros habían creado. Claro. Sí. Claro, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del concierto. Señores, pues para darle un poco de contexto, estos dos caballeros que tengo aquí a mis lados, van a dirigir un concierto en conjunto. Este Ujú. concierto se llama Tesoros de la Patria y va a ocurrir el día 15 de abril. Entonces, ¿cómo es eso de que en un concierto hay dos directores? Guillermo, cuéntanos. Esta es una iniciativa del maestro José Antonio Molina y la verdad es que le da eh, oportunidad a jóvenes intérpretes, solistas, directores de dirigir la sinfónica y la verdad es que se hace muy interesante cuando tú tienes dos directores en una misma noche, Ujú. porque viene relacionado con lo que veníamos hablando ahorita. Si tú vas a tener una experiencia si tú vas a sentir esa noche cómo la orquesta suena con Junior Ujú. y cómo suena conmigo. Es decir, Ujú. todo lo que ustedes han escuchado hasta ahora, ustedes lo van a vivir esa noche en el concierto con relación a lo que es la función del director. Ujú. Entonces, es muy interesante. Además de que lleva dos solistas, Estrenos de obras estrenos nuevas. de obra y la verdad que a veces, quizás para un solo director, es un poco tedioso, complicado y por el tiempo es mejor a veces dividir Ujú. El el concierto. concierto, la cual para mí es muy interesante. Es mi primera vez que voy a compartir este tipo de escenario así, Ujú. con una buena responsabilidad en la primera parte y en la segunda eres Ujú. tú, Ver, Ujú. Junior. Y la verdad que le invitamos a todos. Espero verte ahí en primera Claro que fila. sí, yo voy a estar en primera Tienes que fila. llevarnos flores, ¿eh? Obviamente, voy a Miguelina estar en manda primera. flores. Exacto. Claro. Orquídea, no cualquiera. No Ay. cualquiera. Que debo decir que ella me mandó una y yo, pero tú no sabes a quién tú le estás mandando flores, porque a mí se me mueren. Yo no tengo flores. Las flores de mi casa son de plástico, porque a mí se me mueren. Señora, yo soy una mujer de costumbres y a Pero mí debo me... decir que la que tú me regalaste duró.
Increíblemente. Eso por el amor que le puse. Sí. Eso por el amor. Señor, yo soy una mujer de costumbres. A mí me encantan esas costumbres. Y más la del teatro, de verdad. Yo siempre digo que el protocolo existe por algo. No existe porque existe y punto y se acabó. Para mí el protocolo tiene una razón de ser. Y cada una de esas cosas simbolizan emociones, momentos importantes. Entonces yo soy, obviamente, una mujer de costumbres. Entonces, ya que van a compartir un concierto, ya que las personas saben que van a haber dos directores completamente distintos, ¿qué el espectador puede empezar a notar en cada uno de ustedes, en su dirección, para entender un poquito mejor las piezas? Por ejemplo, quizás una persona puso alguna de las piezas que ustedes van a tocar en Spotify. Por ejemplo, estará dirigida por fulanito o perencejo. Entonces, ¿por qué esa pieza me va a sonar distinta el día del concierto? ¿Dónde entra o cómo entra cada una de sus interpretaciones? Sí, bueno, primeramente son compositores diferentes. Tenemos estrenos de compositores dominicanos. Sí. Es decir, ya la experiencia de ese día va a ser bien variada, bien gratificante, muy interesante. Son obras muy interesantes. Y tanto Junior como yo tenemos como pedacitos de la sinfonía, es decir, los últimos movimientos de cada sinfonía. Por ejemplo, él tiene la del Nuevo Mundo, que es una obra súper muy conocida. Sí. Y yo voy a dirigir a Vasily Kalatnikov, no el arma, pero siempre la gente me está... Sí. El cuarto movimiento, que es una sinfonía rusa, de un compositor ruso, perdón, y tiene un elemento muy interesante, si se siente esos temas rusos bien particular que son de los compositores de esa nacionalidad. Y yo entiendo que va a ser, vuelvo y te repito, va a ser un concierto muy interesante, muy interesante. Y es bueno de ese background, de lo que hablábamos ahorita, de lo que es el trabajo que nosotros hacemos, porque, por ejemplo, Miguelina preguntaba que cuál puede ser la diferencia entre que yo ponga, por ejemplo, la Sinfonía del Nuevo Mundo en Spotify y cómo va a ser diferente cuando lo oigan allá. Primero, obviamente, el análisis que yo le pueda dar a la partitura, sin obviamente transgredir el trabajo del compositor, que eso hay que respetarlo, eso es lo principal, pero la interpretación que yo le pueda dar. Pero también hay muchos factores que incluso no dependen de uno. Tú lo oyes en Spotify, que a lo mejor o lo grabaron en el estudio o en vivo en X venue, pero aquí tú vas a escuchar la acústica del Teatro Nacional, aquí tú vas a escuchar la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que quizá no es la misma que la London Symphony de Inglaterra. O sea, que hay un trabajo como quiera, aunque sea una partitura que ya tiene años de haberse escrito, sigue habiendo un trabajo del momento del artista, tanto del director como de los músicos. Sí. Sí, disculpa. Sí, yo quiero abundar un punto. Sí. Junior habla de una comparación de London Symphony, o la que a usted le guste en Spotify o en YouTube. Pero yo tengo que decir que la Orquesta Sinfónica Nacional, los músicos, y no es porque yo toco ahí, lo digo porque toco ahí y sé lo que voy a decir. O sea, la Orquesta Sinfónica Nacional dominicana, tiene una peculiaridad muy grande comparado con la mayoría de la orquesta a nivel mundial. Sí, nosotros, la Orquesta Sinfónica Nacional tiene un feeling muy diferente. Es decir, que la sinfonía que va a dirigir Junior no la van a encontrar en Spotify, al menos que la graben. Pero sin embargo, yo puedo escuchar la de London Symphony, la de Holanda, la Chicago Symphony, y voy a encontrar similitudes, tradiciones, voy a encontrar, tú sabes, el sonido que tú dices, ok, mira, esa es tal sinfónica porque yo sé cómo suena. Claro, y la partitura sigue siendo la misma. La partitura, pero el toque, Claro. nosotros tenemos un toque muy único. Quizás se deba al merengue, se deba a la calle, Claro. Sí. se deba a muchas Que de cosas. hecho, es un poco un paréntesis, pero da gusto escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana tocando Sí. merengue sinfónico. Una Su belleza. arreglo. Una Es belleza. espectacular. Y tú sabes que lo preguntaba porque, se los preguntaba porque tengo mucha gente en la plataforma en Let's Talk Art que me pregunta
me dicen, yo quiero ir a ver un concierto, pero yo no lo voy a entender. Entonces, dame como tips. Y yo digo, ok, lo primero que podemos hacer es, tú sabes a lo que tú vas. O sea, tú vas a un concierto donde tú vas a ver músicos, o sea, una sinfónica que está conformada por este grupo de instrumentos. Entonces, le empiezo como a dar esas informaciones básicas y les digo siempre, si conoces el repertorio que se va a tocar, búscalo para que te familiarices con él, porque una persona que no está acostumbrada a escuchar música clásica no va a conocer las piezas, entonces cuando llegue va a ser como todo nuevo, pero quizás le va a dar un poquito más de trabajo. Exacto, va a ser en un mismo demasiada momento. información junta, Sí. exacto. Entonces yo siempre le digo, busca un poquito de las piezas para que sepas cómo están conformadas y así cuando ya tú llegues, tú sabes más o menos lo que tú vas a escuchar. Claro, y te encuentras más interesante incluso eso. Exactamente. Y eso me encanta escuchar, lo de la sinfónica de aquí, porque yo definitivamente, y yo he tenido el privilegio de escuchar otras sinfónicas. Nuestra sinfónica es 1A. Sí, es O la sea, es institución maravillosa. por excelencia de los músicos de este país. Definitivamente. Incluso quiero aprovechar que estamos hablando específicamente de nuestra sinfónica para hacerles a los dos, porque Junior en este Sí, episodio, como invitado a veces también. host, Sí, pero a sí. veces invitado. Se les quiero preguntar a ambos. Ustedes que son músicos de escuela, Ujú. que están acostumbrados a trabajar con sinfónicas, ¿cuáles son algunos de esos retos que ustedes han identificado en sus carreras para que la gente joven consuma la música clásica o vaya a ver una sinfónica? Mira, yo lo hablaba hace poco con Santi Rodríguez, que es el director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo hablaba con él de que cuando yo estudiaba en Roma, yo tuve que hacer en una de las materias, hacer una pequeña tesis. No era la tesis completa, digamos, de la carrera, pero para esa materia. Y la tesis se basaba en cómo los jóvenes hoy en día se hacen ese primer contacto con una orquesta. E investigando, me di cuenta que la mayoría del tiempo era casualidad. O sea, no era algo consciente de voy a ir al concierto a oír esta orquesta. No. Por ejemplo, pasa mucho, que por eso es que para mí tiene mucho valor y voy a explicar y voy a desarrollar ahora lo siguiente. Cuando se hacen conciertos con orquesta sinfónica, pero donde la orquesta no necesariamente es la protagonista, y por casualidad la persona va, lo ve y se encuentra con la orquesta, se quedan, pero esto es chulo. Es como, por ejemplo, lo mismo que pasa con el teatro, que hay gente todavía que tiene la percepción que el teatro es solamente Shakespeare. Yo sabía que te iba a decir La eso. señora con el vestido largo, con un apuntador ahí que le está haciendo la línea. claro. Y cuando van al teatro aquí y ven esta mega producción moderna, chula, Claro. dicen, Dicen, wow, pero uy, yo pero pensaba está que el teatro no me divertido". gustaba. Claro. Y cuando voy ahora me gusta. A mí me pasaba mucho en Roma, que yo iba mucho y me encanta, y quisiera que algún día en este país se pueda hacer, a ver las películas, pero con la orquesta tocando Yo en vivo. amo eso. Pongo un Me ejemplo encanta. sencillo. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Tú vas al Parque de la Música de Roma, tú tienes aquella mega pantalla como un cine, con la película proyectándose y los diálogos grabados, pero la música no está grabada. Sin embargo, hay una orquesta completa tocando el score de la película en vivo, la música en vivo. Y la gente obviamente iba porque iba a ver la película Harry Potter. Claro. Sin embargo, cuando se encontraba con esta experiencia de la orquesta, se enamoraban y comenzaban a consumir luego conciertos de orquestas. Porque ya tuvieron ese primer contacto y les gustó. Claro. ¿Cómo tú Sí, crees que también...? la otra vertiente es la educación inicial Ujú. en los colegios, en las escuelas, es decir, los programas de música que hay. Porque hay que aclarar que la sinfónica, el rol principal de la Sinfónica Nacional es difusión de la Sí. música, no es No es educar. educar Ujú. ni nada. Pero sí, Miguelina, la verdad es que te puedo decir que cada día hay más jóvenes en los conciertos, Ujú. porque entiendo que se ha hecho el trabajo tanto de educación musical como formación de orquesta. Es decir, hay programas de orquesta en escuelas y en colegios donde los niños comienzan y los jóvenes comienzan a interesarse por la música y cuando ya entran ahí, tú invitarlo a un concierto al Teatro Nacional, solamente para mí tienen un problema, es que a veces no saben qué ponerse. Ujú. Y la verdad es que hay que aclarar que ya esa barrera que había antes en el teatro Ujú. no está. Es decir, a ver, no es en traje de baño que tú vas ahí. Claro, en Claro. calizo. Ok, en calizo,
pero tú puedes ir con tu tenis, tu jean, tu camiseta manga larga. Y tú me encanta sabes. que menciones eso porque justamente hablando de la juventud y de la conexión con la música clásica, quería hablar del formato del concierto. Porque la verdad es que yo creo que el formato, como mencionaba Junior, por ejemplo, del concierto, define muchísimo si le atrae al joven o no. Ujú. Eso de la ropa, un grandísimo tema. Sí, sí, es un sí. tema. Y verdad, ahí. Entonces hay que ver también el repertorio y el tipo de formato, como dice Junior, que hay que hacerlo atractivo, pero ya eso ya es una responsabilidad de los gestores culturales y de las mismas instituciones que están encargadas de la difusión de Y la tú sabes que música. yo siento que hay espacio para todo, porque por ejemplo, yo no, con esto yo no quiero decir que ahora la Orquesta Sinfónica Nacional deba romper completamente con una tradición de años y comenzar a hacer una producción de concierto que no es la identidad de la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, Claro. eso no es. Lo que sí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que se ha estado haciendo, y nunca es tarde, es adaptarse quizás al formato de difusión de ese tipo de proyectos sí, proyectos culturales. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica está en las redes sociales y ese es el medio de difusión ahora mismo que el que Está utiliza la finalmente en juventud. las redes sociales. Que eso es lo que utiliza la juventud y ya la Claro. Sinfónica Claro, Nacional está en las redes sociales. claro. Por ejemplo, también, cómo tú expones a la juventud y a los niños a los conciertos sinfónicos. El Teatro Nacional tiene un programa buenísimo ahora que se llama Puertas Abiertas, Por ejemplo. que eso es buenísimo porque entonces están llevando sobre todo a niños de pocos recursos que quizás a lo mejor alguno quiere ir pero no puede y le están dando la oportunidad de que a través de ese programa van a los ensayos generales de los conciertos. Entonces yo creo que es como un proyecto integral de muchas cosas que si se llevan a cabo podemos seguir llevando el arte clásico a jóvenes que seguramente le puede gustar. En la vida va a haber de todo. Va a haber gente que genuinamente no le gusta y no está mal, está bien. Pero de ahí a un rechazo de algo que tú ni siquiera has visto ni consumido, obviamente irracional. Claro. De hecho, hablando de ese exposure hacia ese público joven que está aprendiendo, yo voy a aprovechar esta plataforma, ¿verdad? Para decir lo siguiente. Yo siempre he dicho que el arte está demasiado centralizado en este país. O sea, centralizado en Santo Domingo Sí, y en segundo sí, lugar sí. Santiago. Sí. Y la verdad es que para poder tener acceso a todas estas cosas hay que estar en una de las dos capitales. Y yo sé que se hacen algún que otro concierto en Puerto Plata, en Bonao, que es en La Terrena, pero me parece que hace falta mucho. Hace falta escuela, hace falta espacios. O sea, esos parques, por ejemplo, que tienen los pueblos, son Claro. para hacer ese tipo de cosas. Totalmente. No solamente para llevar a Ruedacine, que está muy chulo, amo Ruedacine. Sí, claro. Pero no es solamente el No es cine. solo eso. O sea, hay niños que quieren estudiar música y que quieren tener un sitio donde ellos pueden visualizarse dentro de 5 años yo quiero tocar ahí, donde en 10 años yo quiero estudiar ahí. O sea, deberíamos expandir las posibilidades y las oportunidades para que un niño de Samaná, si quiere estudiar el clarinete, pueda estudiar y pueda terminar la sinfónica. Eso es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando fui director musical del Gran Teatro del Cibao, me encontré con esa problemática de justamente eso. Y eso que era en Santiago, que también hay músicos allá Claro. muy buenos. Pero me encontraba que estaba muy centralizado y entonces las oportunidades eran limitadas. ¿En qué sentido? Quizás hay mucha gente que sí está estudiando música, pero las plazas para entrar a una orquesta son limitadas porque aquí Muy poquito. nada Muy más poquito. tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, me refiero a este formato grande sinfónico. Sí, porque hay otra- varias orquestas. sí, y hay Claro. otra iniciativa muy buena, incluso privada, que me parece excelente también. Pero, por ejemplo, a nivel de Estado, es la Orquesta Sinfónica Nacional, también está la Orquesta Juan Pablo Duarte, que es del Conservatorio Nacional de Música, pero son pocas las plazas para la cantidad de músicos que están estudiando, quizás. Correcto, correcto. Hay un desbalance, Miguelina. Es decir, tenemos pocas plazas Ujú. y tenemos un exceso de talento. Sí. Es decir, el ministerio, los gestores culturales, las producciones, los productores, no sabemos cómo lidiar a veces con tanto talento, poca plaza. Tú sabes, es un tema, ¿eh? Y es un problema, yo perdón que me ría, pero es como un Sí. problema como de primer mundo. O Sí. sea, nosotros no somos primer mundo, somos un país en vía de Exacto. desarrollo. Pero el tú decir, ¿cuánto talento tenemos? Sí. Y no tenemos espacio. Es como, No tenemos espacio. tú estás teniendo lo que la gente pide. No. El talento Es lo que es el difícil de tener. Y tú tienes el talento nada más que
Bueno, nada más no, es un trabajo, pero crea el espacio, está dentro de Y tus eso, que posibilidades. por ejemplo, vamos a reducirlo solamente a Santo Domingo, que Santo Domingo debe tener una cantidad de músicos en el Conservatorio Nacional Una de Música locura. buenísima, Claro. que cuando salgan de ahí ¿A dónde van? no tienen las plazas para entrar quizá a una orquesta, pero estamos hablando de Santo Domingo nada más, que dejamos el resto del país. Por eso que digo, de la Entonces, yo creo, yo soy muy en pro, y esto puede ser muy debatible y lo acepto, pero de que no podemos dejarle todo al Estado tampoco, Sí, O claro. sea, Claro. aquí hay muchas iniciativas privadas de orquestas, de formaciones orquestales que necesitan el apoyo del sector privado, porque el sector privado es el único que puede hacer sustentable eso. Porque una orquesta, señores, que esto yo creo que es algo que lo sabe tú, lo sé yo, pero mucha gente quizá no lo entienda. El tocar a una orquesta no es un ventú, no es nos juntamos y tocamos. O sea, el sonido que se crea para que una orquesta suene como lo que usted está acostumbrado a escuchar y que sea agradable, eso se consigue con tiempo de ensayo, con que la agrupación encuentre ese sonido junto. O sea, yo no puedo, y me ha pasado porque en los musicales pasa, de que yo comienzo a llamar de aquí, de allí, de allí, de aquí. Y aunque suene bien, no suena que eso es una agrupación que tiene tiempo tocando juntos. Entonces, de la única forma que podemos lograr eso es si la iniciativa privada viene apoyada de empresas que le permitan a esa formación tener por lo menos 1 o 2 semanas, 1 o 2 veces a la semana, poderse reunir a ensayar y a formar un repertorio para que esa orquesta pueda eventualmente, cuando tenga un concierto, sonar como una agrupación. Claro. Guillermo, cuéntanos de hablando de ensayos, de preparación y de todo lo que pasa antes de llegar al escenario, cuéntanos de tu proceso de ensayos. ¿Qué va a pasar ahora con la orquesta? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo manejas toda esa conexión que tienes que desarrollar con los músicos y demás? Sí. Bueno, tanto Junior como yo tenemos un reto que son las obras que vamos a estrenar de nuestros compañeros dominicanos Joel Díaz Y su chanzán. Exacto. Creo que ahí yo me voy a enfocar más porque para mí es un orgullo y un placer estrenar obras y sobre todo de compositores jóvenes dominicanos. Y quiero hacer el mejor trabajo. Uno diseña por dónde va a comenzar a ajustar las piezas, a entender, a tratar de que la orquesta entienda qué quiere el compositor. Ese va a ser básicamente el trabajo que yo pienso llevar durante los ensayos. Y como te dije anteriormente, ya llega el momento del día de la presentación, que lo que uno hace es disfrutar de ¿Y el ese momento momento. más satisfactorio es ese, el de la presentación? ¿O en el proceso hay otro que te guste más? No, el proceso siempre será lo más interesante. Sí. Para mí siempre será, porque la verdad es que Ahí es que se crea. tanto, señores, no es fácil, ¿eh? No. No es fácil. Tanto Junior como yo vamos a tener que pelear muchas cosas, tú sabes. Sí. Vamos a tener que lidiar con el tiempo, con la cantidad de tiempo para cada obra. Es decir, uno siente una presión también. Pero esa es la vida de uno y uno está acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones y yo creo que tenemos tiempo suficiente. Sí. Son obras muy bonitas, muy atractivas, así que creo que durante el proceso todo va a salir bien, con calma y Que yo creo que para también adelante. ese otro rol que la gente no sabe que uno tiene, o sea, uno tiene que ser hasta gerente. ¿A qué me refiero? Sí, O sea, uno tiene que saber administrar no solamente recursos. En este caso, por ejemplo, nosotros nos invitan a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional, pero en otro proyecto uno tiene también que hasta gestionar recursos porque tiempo de ensayo cuesta dinero. Pero no solo dejemos esa parte a un lado, también el hecho de cómo gestionar el tiempo. Como decía Guillermo, o sea, y yo estoy muy alineado contigo en eso. Yo me quiero enfocar mucho también en el estreno de estas obras, porque es una responsabilidad muy grande. Es la primera vez, como su palabra lo dice, estreno, que vamos a presentar estas obras de jóvenes compositores dominicanos que para ellos seguramente que esto es un gran momento que la claro. Orquesta Sinfónica Nacional estrene su obra. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tenemos. Sin embargo, claro, por ejemplo, en mi caso, dirigir la Sinfonía número 9 de Boyac, obviamente también sigue siendo una responsabilidad porque es un repertorio requete probado, un repertorio universal, pero es un tipo de responsabilidad diferente.
Pero yo creo que es eso, que son demasiados roles que nosotros tenemos que asumir como director de orquesta y la gente solamente ve a la persona que se para en el Claro. podio y comienza a Exacto. subir los brazos. Que a propósito de eso, esta es una pregunta que a mí me gusta hacerle a muchos directores. ¿Qué pasa por tu mente en el momento que ya tú te paras en ese podio? Subes los brazos, pero antes de marcar el primer compás. ¿Qué pasa por tu mente? Tú sabes que a mí lo que más me gusta de la música es el silencio. Tengo que Sí, confesar eso. sí, Esos momentos de cuando la orquesta viene sonando o yo voy tocando y se hace una gran pausa. sí. Ese silencio Es. es el que más me gusta, lo que Ujú. más me gusta de la música. Entonces, antes de dirigir, ese silencio que se, se da en la sala, que tú oyes a veces Ay, la Dios Ay, mío. sí, o el que yo está nunca sacando voy a la mente entender en ese eso. momento. Yo Era nunca en voy a ese entender momento. Sí, sí, eso. pero, Ajá, una La tos. maleducación, Dios yo Pero es mío. que diría, le entra una tos a una gente de repente. yo no sé, Señores, pero no es por nada. O el papelito. Yo no, el papelito de la mentica, ajá, porque tú con sabes. esto yo no puedo ser tan correcta. Yo siempre soy bien correcta, pero con esto yo no puedo ser tan correcta. Yo vivo peleando con la gente porque usted tiene que saber comportarse en un teatro. Sí, yo Bueno. No también. puede ser que usted saque el celular le suena, Ay, usted lo ese. coge, le entra una tosedera. Es inevitable, yo lo sé, Sí. pero no haga, o sea, en alto, no vocifere la tos, usted se resguarda. No abra la Terrible. mente, usted no tiene que comerse una mente ahora. Es terrible. Pero Y si es- usted quiere abrir la mente, espere que ellos arranquen a tocar, Sí, por lo menos, que se claro. disimula Ay, un ay, ching ay. más. Sí, pero Dios ese mío. silencio ahí, Junior, antes de comenzar a interpretar la obra, a dirigir, para mí es muy, muy importante, muy emocionante, verdaderamente. Sí. Muy ¿Y emocionante. ustedes se siguen poniendo nerviosos después de tanto tiempo dirigiendo? No, yo verdaderamente entiendo que no. No, yo tampoco. Pero a mí lo que me pasa es, te hacía la pregunta porque el proceso mío, cuando subo los brazos antes de marcar ese primer compás, el ejercicio que yo hago es bajar las revoluciones y que la adrenalina del momento no me domine, porque eso puede ser muy peligroso para uno y para la orquesta. O sea, la adrenalina te puede hacer marcar un compás 2 veces más rápido Ay, sí. de lo que es. Y ya después que tú lo ¿Verdad? marcaste, tú lo podías ir arreglando en el detallito, pero no es lo ideal. ¿Y te ha pasado? Sí, antes de hacer ese proceso, ese ejercicio, obviamente que sí. Pero ese es el tiempo que yo me tomo para yo respirar, concentrarme, porque, óyeme, uno lo pasa tanto, uno lo estudia tanto que tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero la adrenalina te puede jugar tan en contra Claro. que es importante uno ser consciente de eso y que no te domine. Sí, Eso es lo que yo hago. El proceso es que pone un poco tenso. Claro. Pero yo estoy relajado, básicamente. Junior que a veces me pone... Yo. Sí, claro. Junior te Dime. pone nervioso. Sí, me escribió los otros días. Dime, ¿estás yo, Junior, No, estate tranquilo. Ahora Me va a todavía. poner ansioso. Sí, ahora no es. Yo que estaba O sea, tranquilo. Nos vemos en... No. Sí, claro, vamos a estar sí, tranquilo, Junior. Sí. A mí lo que me pasa es que son tantos cartones que uno tiene que llevar Claro. y este no es cualquier cartón. No. Que obviamente es una responsabilidad muy grande. O sea, y con esto, o sea, cuando uno tiene un esquema de las cosas que uno trabaja, las cosas van fluyendo y ya tú sabes cómo dominar. Pero cuando entra un factor nuevo a ese esquema, tú tienes que saber cómo llevar todos esos cartones juntos. Verdaderamente. Entonces, sí, para mí ha sido como el reto más grande de este concierto, ha sido sacar el tiempo que amerita para estudiar las obras, por lo mismo que ya hablábamos de la responsabilidad tan grande que es, sobre todo con las obras originales, en esta vorágine de cosas, de que si Rent, que si Chicago, Wow. que si... Porque el pluriempleo de este país del artista, señores, El uno hace pluriempleo, demasiadas no hay de cosas. otra. Señores, yo quiero ahora invitarlos. Ay, tú ibas a decir algo. Sí, Perdón. yo Sí, quiero sí, decir sí. algo. Por favor. Miguelina, pues tú no sabes en el lío que tú estás entre los dos directores en esta entrevista. Cuéntame por Sí. qué. Tú sabes que es la primera vez, estamos hablando del proceso, es la primera vez que yo no conocía a Junior de Ujú. una manera como Pero, ahora, de que personal. vamos a colaborar juntos. Y la verdad es que cuando hablaba de los dos directores en un mismo concierto, mira, eso a veces se convierte en una batalla. Claro. Sí, los egos y las Los cosas. egos y eso. Y la verdad es que estoy yo de mi parte y lo he sentido así de parte de Junior.
La verdad es que estamos bien tranquilos, nos estamos llevando muy bien, Sí. estamos muy de acuerdo y la verdad es que me siento muy, muy contento de que sea así, que realmente sea así, que no sea de que aquí es para No, televisión. hombre. Ujú. No de- y eso es un factor para mí y para Junior también, y yo puedo hablar por él en este caso, muy importante a la hora de la presentación. Sí. Porque es hacer música que uno no va a decir, No es una no es una competencia. competencia de directores. Aunque, naturalmente, como te decía, cuando se dan esos casos así, no aquí, a nivel mundial, mi repertorio, que tú, Claro. que cuál es el solista mío, que déjame buscar. Mira, se da una natural, no es. Lo que pasa es que uno siempre trata de Sí, buscar lo mejor para uno. exacto, es natural y no es con malicia o insano, no, es natural que se da esa cosa. Pero en este caso yo siento que es como vamos a dirigir un concierto los dos, nos vamos a apoyar los dos, tú me llamas, él me pone nervioso, que si ya me sé la cosa, tú sabes. Es decir, ¿qué director se preocupa por... De ¿Qué tú ¿qué necesitas? tú necesitas? Ujú. ¿Estudiaste? Y yo, Junior, faltan un mes para eso, estoy tranquilo. Tú ¿Entiendes? sabes, Pero a tú mí sabes- me encanta escucharlo, de verdad, porque nosotros, y eso es una de las barreras que Junior y yo tratamos de romper con este podcast, es ay Dios, como competencia esa... más sana. Sí, Sí, aquí eso hay que yo una quería hablar también. competencia poco sana, una gana como de yo te aplato, porque si yo no brillo, nadie brilla, o yo soy el que tengo que brillar más. Entonces, ustedes ambos son directores jóvenes. Claro. Tienen una Gracias. carrera, claro, tienen una carrera larga por delante. Yo Sí. sé que sí. Entonces, que ustedes estén trazando ese ejemplo deja mucho que decir y mucho que aprender para otras generaciones que vienen. Es que tú sabes que yo creo que hay dos tipos de competencia, porque la palabra competencia no es necesariamente mala. Claro. Hay una Exacto. competencia donde yo trato de pisarte para yo quedar bien. Claro. Y hay otra en lo que cada uno busca lo mejor para su repertorio, para su desarrollo, que eso al final lo que beneficia es el concierto. Entonces yo creo, yo lo hablaba incluso con Guillermo el otro día, y le decía de que es que yo no veo por qué haya que meterle pie a otra gente para yo quedar bien. Es que el que hace eso es porque evidentemente no tiene otro tipo de herramienta para que su trabajo quede bien más que aplastando el del otro. Entonces, como yo siento que aquí no hay eso, lo que va a pasar es que cada uno va a dar lo mejor de sí para un concierto que yo estoy seguro que va a ser Correcto. maravilloso. Y sobre todo, que es bueno decirlo también, con la confianza que la Orquesta Sinfónica Nacional está depositando en cada uno de nosotros. Verdaderamente. Porque obviamente llegar ahí y tener el privilegio de dirigir esa gran institución tan importante para nuestro país, obviamente uno tiene que entender eso también. Claro que sí. Y yo estoy segura que si ustedes ambos los eligieron es porque conocen el nivel de responsabilidad y el talento que ambos tienen. Obviamente. Espero Ahora que sea sí. por ahí. Sí. que sí sea. Claro que sí. Pues ahora, Ahora sí. claro, los voy a invitar a hacer una dinámica. Ok. Vamos a responder unas preguntitas con sí y no. Junior, las paletas. Bueno. Miren qué cosa más linda. Junior, cambia. Él está en su silla de ¿Tú co-host quieres que yo vaya para allá? y yo quiero que tú te Pero es sientas que no, al porque lado el de micrófono. Guillermo. No. El micrófono habría que Ay, moverlo. anda, es verdad. Producción nada más me miró así como de reojo de cuando que- yo dije ¿qué es lo eso. que ella está inventando? Entonces, una para ti y una para ti. Gracias. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntitas que solo se pueden contestar con sí y con no. Luego de que ustedes ya pongan su sí o su no, si quieren expandir en la historia de ese por qué sí o por Ok, qué claro. no, expandimos. Perfecto. Entonces, primera pregunta. Hmm. ¿Alguna vez han querido detener un ensayo en seco por frustración? Sí. Para el que nos está oyendo y no viendo, los dos pusieron la paleta que sí. No, que vayan a YouTube a ver esto. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere compartir? ¿Por qué sí? Yo puedo decir que sí. Últimamente no me pasa porque también es algo que uno va desarrollando, la inteligencia emocional. Pero obviamente al inicio sí. O sea, cuando tú ves que algo no está saliendo. A mí me pasaba antes que sin entrar en el por qué, me generaba mucha frustración. Pero con el tiempo fui tratando de entender por qué era que pasaba. Y puede pasar hasta por cosas muy sencillas. O sea, y voy a hablar en este caso de los musicales. A veces yo decía, pero señores, que acabamos de hacer esto ayer y ¿por qué hoy no sale? Y quizá es porque hoy esos músicos ya vienen de 4 ensayos más Claro. y están agotados.
Entonces ya uno comienza como a entender muchas cosas del por qué, pero obviamente al principio sí, o sea, y yo que estoy, tú lo sabes, de los que 15, 16 años dirigiendo esto, también tiene mucho que ver la etapa en la vida en la que uno está, o sea, dirigir un grupo de gente muchas veces más mayor que uno, con 15 y 16 años era fuerte. Uno no se manejaba quizá de la mejor forma, pero de todo se aprende. Claro. ¿Quieres compartir? Ay, No yo tienes por qué, yo no tengo importa, tanta podemos historia seguir. acerca de eso. Yo voy a resumir un poquito Ok. lo que me ha pasado. A veces uno escucha tanto la obra que va a dirigir, por ejemplo, por la New York Philharmonic. Y la realidad es que cuando tú vienes, tú te quedas como con ese sonido en la Ujú. cabeza y tú te frustras a veces porque tú quieres como lograr eso. Pero después tú entiendes que no es la Claro. Filarmónica de Nueva Ujú. Que York, aquí hay otro que sonido, aquí hay otro sonido, que la orquesta sinfónica tiene su sonido su particular. identidad. Entonces, esa frustración se te va, Se la transforma. calma, se transforma en algo ya entonces placentero. Así es. Pero sí, a veces también uno está cansado y como dice Junior, uno viene a veces hasta... Los músicos vienen de ensayo y uno viene también de esos 4 ensayos y también está literalmente harto. Claro, Sí. Tú lo sabes, puedes decir, no hay harto. problema. Harto. Tú sabes, uno está harto. Claro. Sí, sí, sí. Pues somos humanos. Sí, claro. Señores, segunda pregunta. ¿Un gran director puede salvar una mala orquesta? Guillermo está pensativo, no la ha volteado la paleta. Tanta. No. Ah, mira. No. No, No. yo No. creo que no, porque es que uno tiene un trabajo con la orquesta, pero el trabajo de nosotros llega hasta un punto. Ya ahí, desde ese punto en adelante, también tiene que ver con la formación, con el talento Claro. del músico. Entonces, no es verdad que un muy buen director va a salvar una orquesta. Es un trabajo en conjunto. Es que la orquesta es lo más importante. Sí. Los músicos de la orquesta es lo más importante, es lo principal. Vuelvo y te digo, uno hace la carrera de dirección, pero el instrumento que es la orquesta, uno no lo tiene. Claro. Claro. Eso es lo más difícil de tener. De hecho, voy a Entonces, decir algo más polémico que quizá nosotros como director de orquesta no he hecho un poquito por abajo, pero van a entender el por qué. Para mí es más fácil tú tener, bueno, más fácil no, o sea, es mejor quizá tú tener un director promedio, pero una buena orquesta que al revés. Ok. sí, sí. Próxima pregunta. ¿El ego es necesario para dirigir? Wow. Es necesario para dirigir. Ya Guillermo respondió hace rato. Yo voy a hacer así y me voy a explicar ahorita. Pero Ok. No, el ego no te deja funcionar en ninguna área de tu vida. Es decir, no solamente para dirigir. Y yo te lo digo por experiencia propia. El ego se ha arropado de mí en algún momento y la música no sale. Ujú. Los músicos no me entienden. Cuando hablo de los músicos, lo estoy hablando de los integrantes de la orquesta. El ambiente se carga mucho. Sí. Y la verdad es que eso no funciona. Ni en la música, ni en la vida. Ni en la vida. Ni en la vida, eso no funciona. Ni en la vida. Eso hay que recordar. Y yo he cometido ese error, por eso que le digo que no funciona. Claro. Yo puse sí y no, pero puse el sí porque hay una quizá una mala percepción, no una mala percepción. Hay gente que tiene un concepto diferente de lo que es ego. Entonces, yo puse el sí y no porque pienso igual que tú con el no, de que eso no va a llevar para ningún lado. Eso no va a sacar absolutamente nada productivo de una orquesta. Sin embargo, hay personas que creen que el ego a veces darse a respetar. Que no tiene nada que ver. Que no tiene Claro. nada que ver. Entonces, pero darse a respetar no es imponerse, que ese es otro error de mucha gente. Tú imponiéndote, tú no te estás dando a respetar absolutamente en nada. El darse a respetar es dejar que el trabajo de uno hable y tú no tienes que demostrarle absolutamente nada a nadie más que el resultado de tu trabajo. Próxima pregunta. ¿Han ensayado frente a un espejo? Ustedes con su batuta. Claro. Eso es por lo menos en mi clase, en mi escuela de dirección, eso era parte incluso del trabajo. Sí, es una técnica. Sí. ¿Han pensado alguna vez, yo dirigiría esta obra mejor mientras escuchaban a otro director? Pero eso tiene que ver con el ego, ¿no? No, no necesariamente. No, no Desarrollar que quizá le entendí No, mal. o sea, tú estás viendo a un director dirigir una orquesta y tú dices, ay, yo lo dirigiría mejor. Voy a poner que no, pero porque, o sea, a lo mejor sí, pero no yo pongo conscientemente. que sí. No, Sí. es que yo conscientemente siento, siento que no lo he pensado, pero a lo mejor sí.
Ok, Guillermo, Sí, porque sí, claro, claro. No tiene que decir el nombre del director, no sé. No, yo lo puedo decir, claro. Que no hay ningún problema. Cancelados. No, pero en la dirección hay una técnica de dirección Claro. y hay fundamentos que no son negociables. Ujú. Y cuando tú violas eso, el resultado musical se nota. Ujú. Y ahí que tú te das cuenta que tú dices, bueno, si yo hubiera hecho esa técnica o él hubiera hecho esa técnica, elemental 001, no pasa tal cosa. Ujú. Y ahí Claro. sí uno viene con la comparación que yo digo, bueno, Bueno, yo lo hubiese hecho, Claro. claro, y hubiese yo salido. lo hubiera claro. hecho, pero Dios mío. Y ojo, eso no es ego, eso es simplemente reconocer tus talentos. Claro. Sí, sí. Y última pregunta. ¿Alguna vez han dirigido con los ojos cerrados? No. O sea, sí, ¿no? O sea, no el concierto entero, ¿no? No, pues Exacto. claro, lógico, No, pero un No. pedacito. Sí, No. claro. Eso es Sí. parte también como de cuando la música se le monta a uno. Sí, claro, yo he cerrado mis Sí, sí, ojos. claro. ¿Y Sí. cómo se siente? Eso, tú te dejas llevar por la musicalidad. De hecho, cuando a mí me pasa, es como que, ok, esto está funcionando. Porque el resultado sonoro que tú estás oyendo es lo que tú esperas. Bueno, voy a hacer otra pregunta porque me emocioné. Sí, no, te veo sonriendo y de Entregado. todo. Y yo dije, bueno. Hay obras que simplemente no les gusta dirigir. Sí, ¿cuáles? Sí. No sé, me van a acabar. Pero bueno, no, eso es cuestión de gusto, no importa. Y hay que romper con mitos también. Ok. Yo no soy muy fan de dirigir obras contemporáneas. ¿No? Igual yo no soy muy fan de dirigir obras contemporáneas, pero sí tengo compositores que los rechazo, que... No, yo no sé si es que estoy cansado de tocarlo. Puede Puede ser. ser, Puede claro. ser. Sí, hay compositores que yo Ujú. prefiero no dirigir ni tocar. Ujú. Claro. Y si te digo quién, Pues, me mata. si quieres, quita el micrófono. Está Por abierto. ejemplo, no. Señores, yo tengo una resistencia con Mozart increíble. ¿En serio? Sí, es decir, yo dije que quiero dirigir una sinfonía de Mozart. Eso tiene que ser obligado. Claro. O tocar un concierto de Mozart. Ay, yo tengo una resistencia tan grande con ese compositor. Ujú. Y no sé por qué, de verdad. Me No. gusta No, más. gustos. Claro. Exacto. Gustos. Claro. Entonces, para cerrar, Guillermo, quiero que antes de invitar a todo el mundo al concierto, se lo vamos a hacer ahora, quiero que le des algún consejo, algunas palabras que quizás te hubiese gustado escuchar a ti cuando estabas desarrollándote y aprendiendo y con ganas de ser director musical a un joven que hoy en día tenga ese mismo sueño. Yo creo que por mi experiencia, el consejo que yo le doy a los jóvenes o a las personas interesadas, chicos, chicas, que quieran ser director, que tienes que tener dos cosas. Ser preguntón, Ujú. tiene que preguntar. Aprovecha eso, cualquier director, cualquier profesor, instrumentista, pregunta. No te quedes con la duda. Y la otra más importante es soñar. Ujú. Yo entiendo que eso es una parte muy importante en la carrera artística, en cualquier área, ¿verdad? Ujú. Pues en la música, en mi caso, soñar, es decir, eh, cuando tú te ves, aunque no está, pero te ves en un futuro dirigiendo una orquesta, yo creo que es un requisito básico para tú comprar tu batuta de $2, Sí. es decir, palito, y pararte frente a un espejo, darle play a la sinfonía, canción, lo que sea que te guste, y pararte y mover el palito. Ahí comienza la magia de ese tipo de carrera. Qué Ujú. belleza. Entonces, ahora Junior, Guillermo, invítenos, ambos inviten a todo el mundo a su próximo concierto. Bueno, el concierto Tesoros de la Patria va a ser el 15 de abril en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a las 7:30. No. ¿A qué hora es? Inicia a las 8:30. A las 8:30. Lleguen temprano, ¿eh? Exacto. El El Teatro parqueo. Nacional cierra la puerta puntual. El que no llegó y no entró, No. se lo perdió. El concierto es gratis, Gratuito. importante. Las boletas van a estar en el Teatro Nacional, en la boletería. Recójala para que no Sí. se quede fuera. Exacto. Sí,
Básicamente eso, lleguen temprano, por favor, que el parqueo se pone difícil y las puertas las cierran a las 8:30. Hay que Exacto. recargar eso. Eso no es que usted está a las 8:30, pero estoy en el parqueo. No. La puerta del teatro cierra y el que está ahí se lo gozó y el que no, se lo perdió. Chulísimo. Pues muchas gracias por Gracias, acompañarnos en este episodio de Hablemos de Arte. Gracias. Ojalá y sigas viniendo para que podamos seguir teniendo muchas conversaciones de Sí. música clásica, No, dirección. no. No. Oh, No, tenemos que hablar de reggaetón y de lo que a ti no te gusta. Ok. bien. Sí. Yo tenemos estoy que, de acuerdo. Tenemos que abundar en Vamos a eso. hacer ese episodio. Sí, Me tenemos encanta. acuerdo. Fabuloso. Y voy a venir con refuerzo. Así me Chulísimo. gusta. me Voy a venir con encanta. refuerzo para ver si le cambiamos un chin la sintonía a yo creo que sí, que Miguelito. se Fabuloso. logra. Me encanta. Pues nos escuchamos en el próximo episodio.